de Marcos, ¿sí? Este manual que ustedes tienen ahí precisamente es de una persona, un escritor que se llama Ray Stedman, ¿sí? Ray Stedman. Entonces realmente él está aquí dando sus puntos de vista y toma como referencia Marcos, ¿verdad? Y entonces ahí en Marcos precisamente, bueno, él explica que por qué escoge Marcos. Pues dice que el Evangelio de Marcos fue realmente escrito para los gentiles, para que se pudiera comprender un poco mejor, o lo pudieran comprender un poco mejor. Entonces, como referencia toma Marcos. Entonces, si nosotros vemos la vida de Jesucristo, pues aparece en los 4 evangelios, ¿verdad? En los 4. Pero sin embargo vemos que cada uno escribió y tiene su punto de vista, ¿sí? Entonces lo vamos a ir viendo hasta que nos toque ahorita ver. Entonces hoy vamos a ver, como título se llama Vino Jesús, es el punto número 2, ¿sí? Vino Jesús y comprende de Marcos capítulo 1, del versículo 9 al versículo 15. Eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, vamos a leerlo del versículo 9 al 15 para ver de qué se trata. Lo iremos desagregando parte por parte. Entonces, Marcos 1, 9. Dice así la palabra: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Entonces ese es el tema de estudio de hoy. Está dividido en 3 partes: el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús y cuando Jesús inicia su ministerio. ¿Sí? Entonces lo vamos a ir viendo de esa manera. Para, bueno, los que tienen su manual, a lo mejor lo pueden ir siguiendo. Vamos a ir viendo hoy así el manual y lo vamos a ir explicando de tal manera que también ustedes lo ubiquen en qué parte vamos, ¿no? Entonces, cuando en la primera parte, bueno, que seguramente vieron hace un rato, les hablaron de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Sí vieron? ¿Qué fue lo que vino a hacer Juan el Bautista? ¿Alguien sabe? ¿Qué vino? ¿A qué vino? Proclamar en la que venían al arrepentimiento. Así es, hermano. Sí, él vino a preparar el camino, ¿verdad? De Jesús, del Mesías. Entonces, precisamente, si nosotros vemos ahí nuestro manual, dice: estamos estudiando la crónica de Marcos acerca de lo que sucedió cuando vino Jesús. Estas 2 palabras sencillas, vino Jesús, ¿sí? Vino Jesús, son siempre una fórmula para que se produzca un cambio dramático y radical. Entonces aquí habla de un cambio dramático y radical. Simplemente estas 2 palabras, vino Jesús, esto es un cambio, ¿verdad? Porque esto cambió realmente toda la vida de todo el mundo, de todos, ¿sí? O sea, sí, vino Jesús, o sea, a eso se refiere el escritor, que hubo un cambio dramático y radical. Si él no hubiera venido, no sé qué seríamos de nosotros, creo que no existiríamos ya. Continuamos, ahí dice: en nuestro último estudio echamos un vistazo al principio precisamente del Evangelio de Jesucristo, tal y como lo relata Marcos. El ministerio de Juan el Bautista, ese extraño y al mismo tiempo maravilloso ministerio que se centraba en la necesidad del arrepentimiento. Entonces, ya como ya lo dijeron mis hermanos, que él vino a preparar el camino y proclamando el arrepentimiento
a la gente. Dice, en el arrepentimiento como el lugar en el que Dios se encuentra con el hombre. ¿Sí? El arrepentimiento es siempre el punto de partida en relación con Dios. Un cambio de mente. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué es? Es un cambio de mentalidad, ¿sí? Un cambio de mente. Dice, una manera diferente de pensar acerca de uno mismo. ¿Sí? Entonces, eso podría ser otro concepto. Una manera diferente de pensar acerca de uno mismo. Asimismo, acerca de cómo somos y cómo nos comportamos, así como cuáles son nuestras necesidades, el reconocimiento de la culpa y de nuestra necesidad ante Dios. Entonces ahí podemos ver que el arrepentimiento es el cambio de la manera de pensar, es un cambio radical. Es lo que nosotros decimos, que el arrepentirse es hacer un cambio de 180 grados, ¿no? 180, sí, 180, sí, porque 360 son 180, que es 360 es toda la vuelta, ¿no? Si tú vas para allá, te haces un giro de 180 y te regresas, ¿sí? O sea, cambiar nuestra forma de cómo nosotros vivíamos, cambiar eso, ¿sí? Entonces es radical. Entonces eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista, ¿verdad? Preparar el camino al arrepentimiento. Entonces aquí precisamente nos dice que el arrepentimiento es el reconocimiento de la culpa, reconocimiento de la culpa y de nuestra necesidad que nosotros tenemos ante Dios, o de depender de Él. Entonces aquí podemos ver estas dos palabras, que es realmente vino a hacer un cambio a la humanidad, ¿sí? Y que es donde se centra ahí estos versículos en la venida de Jesús. Entonces, aquí en esta parte que vamos a ver es el bautismo, la tentación de Jesús, ¿sí? Y el inicio de su ministerio del Señor Jesús. Bien, entonces dice, los 4 evangelios han dejado constancia del bautismo de Jesús. Entonces, me voy ahí saltando 1, 2, 3 párrafos, ¿sí? Donde dice que los 4 evangelios han dejado constancia del bautismo de Jesús. O sea que los 4 tienen la narración de la vida del ministerio de Jesús. No narra su niñez ni nada de eso, sino nada más el ministerio, ¿sí? Cuando inicia su ministerio. Imagínense, bueno, es lo que dicen, si hubieran narrado o escrito desde su inicio, pues quién sabe cuántos libros serían, ¿verdad? Pero bueno, no alcanzaría. Entonces, ahí nada más narra el ministerio. Dice, por lo tanto es evidente que fue un acontecimiento de gran importancia en la vida de nuestro Señor, a pesar de lo cual hay algo extraño en este bautismo. Como vimos la última vez, se había producido un gran despertamiento espiritual, ¿verdad?, en Israel. Y eran literalmente miles las personas que, abandonando sus hogares, sus trabajos, sus familias, y salían de las ciudades para ir al desierto con el fin de escuchar a aquel hombre extraño y al mismo tiempo extraordinario, Juan el Bautista. Ese profeta vigoroso, elemental, incluso rudimentario, y era a pesar de ello un hombre que decía cosas que llegaban al fondo del alma de las gentes. Entonces, lo que hizo Jesús el Bautista fue predicar precisamente el arrepentimiento a la gente, de tal grado que fíjense cómo era el mensaje, que la gente pues iba de las ciudades hacia el desierto a escucharlo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita si nos dijeran, ¿sabes qué? Hay que ir allá al desierto de Sonora a escuchar la palabra, ¿no? O sea, pero vean el mensaje, pues que vemos el poder, ¿verdad?, de Dios en la palabra,
que los impulsaba precisamente a ir a escuchar a aquel hombre. Salud. Sí, con todo, ¿verdad? Pues imagínense en el desierto. Dice, así iban con sus familias y salían de sus ciudades para ir al desierto, con el fin de escuchar a aquel hombre extraño y al mismo tiempo extraordinario. Y luego dice, y entonces realmente ahí podemos ver qué es lo que, a qué iban esos hombres. 2 puntos. Uno, dice que decía cosas que llegaban al fondo del alma de las gentes, o sea, tocaba el corazón del alma, lo más profundo. Entonces eso es lo que los motivaba a ir y seguirlo. Otro punto, 2, sería las palabras hablaban acerca de sus necesidades. ¿Sí? Entonces eso es lo que los motivaba a ir. Porque cuando a ti te dicen o nos dicen, yo tengo la solución a tus problemas, o Dios tiene la solución a tus problemas, pues yo estoy necesitado, ¿no? Entonces dime dónde o qué hay que hacer, ¿no? Entonces eso motivaba a estas personas. Entonces se salían de sus ciudades porque sentían el tormento de su culpa, o sea, eran confrontados. Su insuficiencia y su falta de sentido de la aceptación ante Dios. Juan estaba ofreciendo una salida y ellos respondieron en grandes números. O sea, entonces Juan el Bautista, estaba dando la salida a esas situaciones, a esas necesidades que estaba pasando la gente. Juan bautizaba a todos los que se arrepentían. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos aquí en la iglesia o las iglesias cristianas, sabemos que cuando uno viene al conocimiento de Jesús y acepta uno a Jesús como su Salvador, ¿cuál es el siguiente paso que procede? Es el bautismo, ¿no? Porque es la representación de que uno muere al viejo hombre, ¿no? Y renace como una nueva criatura, un nuevo hombre. Entonces, es lo que hacía Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, Juan bautizaba a todos los que se arrepentían. O sea, nada más a los que se arrepentían. No a todos, ¿eh? Dice, a los que reconocían su culpabilidad. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando venimos a reconocer de que realmente somos pecadores y que nos arrepentimos de ello, ¿no? Entonces, eso mismo, reconocían su culpabilidad y buscaban el perdón de sus pecados. ¿En quién? Pues en Jesús. Como ya hemos visto en este dice, consistía el énfasis del ministerio de Juan, que solo realizaba el bautismo como un símbolo de limpieza de Dios en el caso de aquellos que verdaderamente reconocían su necesidad ante Dios, confesando sus pecados, y eran miles los que lo hacían, ¿sí? Hay veces uno, por ejemplo, va y le comparte uno la palabra a alguien y no vemos que haya un cambio que le impacte, ¿no? Y dice uno, Señor, sí, ¿no? Entonces fíjense, para convencer a una persona nos cuesta el trabajo, pero bueno, no es uno, ¿no? Sabemos que no es uno, porque con nuestras fuerzas no podemos hacerlo, necesitamos del poder de Dios. Entonces, pero ahí dice, o sea, es lo que, no sé si alcancen a dimensionar, que eran miles de personas que iban, no importando la situación, las condiciones, no les importaba. Entonces, eso es algo sorprendente, pero bueno, Él es el que vino a preparar el camino. Dice, continuando, dice, pero cuando Jesús salió de Galilea para ser bautizado por Juan, este protestó. Mateo nos dice que cuando Jesús fue a él, Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, aquí lo que está diciendo es que Juan no quería bautizar a Jesús, porque dijo, ¿cómo yo te voy a bautizar? Al contrario, tú quieres, pues bautízame mejor a mí, pero dice, no,
porque es como conviene y como está escrito, que así se haga, ¿no? Entonces eso nos da de alguna manera pues nos da ahí el principio de sujeción, ¿no? De que nosotros tenemos que sujetarnos, ¿sí? Tenemos que pasar ese proceso todos, ¿no? No importando quién sea, ¿no? Tenemos que seguir todos esa misma línea. Luego dice, esta es una afirmación extraordinaria, especialmente si se tiene en cuenta que en aquel entonces Juan, fíjense, Juan no sabía que Jesús era el Mesías. Fíjense, Juan y el Señor Jesús eran primos, sí, pero vivieron de niños, estuvieron juntos, pero después cada quien se separó para pues hacer su labor, y dice que no se conocían ya de grandes. Entonces dice que Juan no sabía que Jesús era el Mesías. Es más, dice el Evangelio de Juan nos dice que Juan el Bautista solo lo supo cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. O sea, cuando es bautizado el Señor Jesús en el agua, en el Jordán, y que sale, desciende una paloma, ¿no? Como símbolo, una paloma. ¿Y por qué la paloma? Porque la paloma significa pureza, ¿no? Entonces, es cuando Juan, pues, reconoce que es el Mesías, que él es el Mesías de Dios, ¿no? Y entonces dice, solo supo cuando descendió sobre Jesús y permaneció sobre él, porque esa era la señal que Dios le había dado a Juan. Fue entonces cuando supo que aquel era el que había de venir, es decir, aquel al que le había estado anunciando. O sea, Dios le da la encomienda a Juan, pero pues él no sabía realmente quién era, ¿no? Entonces él, pues, hizo su labor, ¿no? Él fue e hizo lo que fue obediente a lo que Dios lo mandó a hacer, ¿no? No como veíamos ayer de Jonás, que Jonás fue, que lo mandan a hacer una cosa y no lo quiso y se va para otro lado, ¿no? A veces esa es nuestra situación, ¿no? Como yo en ese lugar, a veces el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos, lo hacemos otra cosa. Pero bueno, vemos que aquí fue obediente. Entonces Juan va a preparar el camino. Dice enseguida, fue entonces cuando supo que aquel era el que había de venir, es decir, aquel al que le había estado anunciando Juan. Dice, Juan había conocido a Jesús desde la infancia porque eran primos. Y si no podemos encontrarles faltas a nuestros familiares, ¿a quién se las podemos encontrar? Con todo y esto, no deja de ser realmente extraordinario que al venir este familiar, Juan le dijese, no tienes necesidad de ser bautizado, ¿por qué vienes a mí? Exactamente, ¿no? Entonces, sabiendo quién era, pues él no tenía necesidad, pero era lo que tenía que hacer para que, si somos nosotros seguidores de Jesús, pues nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Entonces era para enseñarnos también. Y luego dice, no había nada en la vida de Jesús que le hiciese pensar a Juan que Jesús tenía necesidad de arrepentirse y de pedir perdón por sus pecados. Entonces aquí surge una pregunta realmente, ¿Jesús tenía necesidad de arrepentirse o de pedir perdón por sus pecados? No tenía ninguno. Porque no tenía pecado. Así es. ¿Y entonces por qué se bautizó? Siempre fue por obediencia. Sabemos que siempre fue sujeto y obediente. Porque si vemos el contexto de lo que estamos hablando, dice que Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento, entonces confrontaba a la gente y la gente lo seguía y se arrepentía de sus pecados y entonces Juan los bautizaba. Pero sin embargo, Dios o el Señor Jesús, ¿de qué se tenía que arrepentir si no había pecado? Pero sin embargo lo hizo
por obediencia, y precisamente mostrándonos, dejándonos ver que Él estaba aceptando la condición de nosotros porque Él iba a ir a la cruz. Todo fue para que se cumpliese la escritura. Así es, exactamente, ¿no? Lo que dice ahí en Isaías, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Exactamente, hermano. Entonces, pues sí, Él no tenía ninguna necesidad, pero sin embargo, lo hizo. Jesús le dio a Juan una respuesta de lo más asombrosa, dice, según leemos en Mateo 3:15, y ahí mismo dice, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Dice otra pregunta, ¿por qué fue Jesús bautizado por Juan el Bautista? Pues no podemos dedicar, dice aquí el escritor, mucho tiempo en esto, pero es en este breve relato que nos explica el por qué, ¿no? Y en primer lugar dice que Jesús fue bautizado para hacer un acto de identificación, puesto que se estaba identificando con nosotros. Entonces fue bautizado por esa causa, para que de esa manera Él se identificaba con nosotros, con los demás, con la humanidad, ¿no? Él ocupó nuestro lugar, pero empezó con el bautismo y no con la cruz, ¿sí? Entonces por eso es el proceso. Dice, ese fue el primer paso que conduce a esa relación que haría posteriormente se hiciese pecado por nosotros. Es decir, se convierte en lo que somos nosotros. O sea, Él acepta hacerse pecador, ¿verdad? Por nosotros. Y eso es lo que va a la cruz y Él paga por todos nosotros. Dice, se convierte en lo que somos nosotros, o sea, que éramos pecadores. Dice, esta es la primera señal de su intención de hacerlo, y por ello fue bautizado con el bautismo del arrepentimiento y la confesión de pecados. Así que qué interesante, ¿no? O sea, realmente vemos y pues en un momento dado él hubiera dicho, no, pero yo ¿por qué? Pues si yo estoy limpio, ¿no? Yo no tengo nada que ver, pero vean, o sea, ahora sí que de alguna manera toma esa condición de nosotros. Luego dice, pero fue además, como podemos ver en el relato de Marcos, un momento clave, y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Por cierto, enseguida o de inmediato parece ser la frase favorita de Marcos, pues hace uso de ella repetidamente en su relato. Resulta altamente significativo que en el momento mismo en que Jesús ocupa nuestro lugar, el Padre le concede el don del Espíritu Santo. Entonces vean, ahí está lo importante. Dice que cuando Él es bautizado y ocupa nuestro lugar, el Padre le concede el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros cuando venimos al arrepentimiento, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿qué pasa? Dice la Biblia que nos sella con el Espíritu. Sí, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces aquí está, que dice que el Padre le concede el don del Espíritu Santo, y no hay mayor don que pueda serlo dado por Dios a los hombres. Entonces realmente lo mismo que le da el Señor Jesús nos da a nosotros. Entonces, hay veces, eso es lo que, pues hay veces nosotros como seres humanos no alcanzamos a veces a entender eso, a comprender eso. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, que también se lo dio al Señor Jesús, y Él pudo hacer muchas cosas, como nosotros no podemos a veces. ¿Por qué? ¿Por qué será? A veces siempre, dice mi hermano. Sí, casi siempre. Es que efectivamente, porque nosotros todavía luchamos con nuestro yo, nuestro pecado, nuestra carne más bien, ¿no? Como dice mi hermana, orgullo, muchas cosas que todavía
florecen, hay veces en uno, ¿no? Entonces, si tenemos al Espíritu, podríamos hacer mucho más. La misma palabra, el Señor Jesús lo dijo, que vendrían personas, niños que iban a hacer más que Él, ¿no? Entonces, sí podemos. Entonces nosotros tenemos que refugiarnos en el Espíritu Santo y pedirle a Él que nos ayude, porque ese es lo único. De otra manera no vamos a poderlo realmente lograr. ¿Sí? Bien, entonces dice, tampoco tenemos mayor necesidad como personas individuales de que recibir el don del Espíritu Santo. Dice, porque es precisamente mediante el Espíritu Santo como el hombre puede vivir como desea hacerlo y como anhela hacerlo, pudiendo vencer el poder del pecado, la culpa y el temor que sentimos en nuestro interior. Por lo tanto, dice, aquí es importante esto, la necesidad primordial, elemental y fundamental que tienen los hombres culpables es la del don del Espíritu Santo, y por ello cuando Jesús empezó a ocupar nuestro lugar le fue concedido de inmediato el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces eso es importante. Aquí dice, enseguida dice, pero no es la primera vez que Jesús tuvo el Espíritu, y no debemos de pensar de este modo. Ha quedado constancia de que Juan el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, realmente Juan el Bautista ya lo tenía, ¿sí? Y luego dice, y si es cierto, en el caso de Juan, también no era el de Jesús, también Jesús ya lo tenía. Pero, sin embargo, él se sujetó, ¿verdad? Como todo un hombre, como hombre, y como todos iguales, ¿no? Para que no hubiera diferencias, ¿no? De que no, pues que él era especial, ¿no? No, como hombre se hizo como cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos pensar, Jesús realmente pues, no tuvo pecado, pero por ejemplo nos ponemos a analizar de niño, por ejemplo, obedeció, siempre fue obediente a sus padres. ¿Verdad? Cuando se fue del templo a predicar. Era de su obediente, no siempre que lo andaban buscando. Bueno, ya después hay le explica. Sí, exactamente. ¿No? Pero bueno. Dice que es menester obedecer primero a Dios que a los hombres. Así es. Entonces, bueno, son preguntas que se hace uno, la Biblia no habla de eso, realmente son simplemente especulaciones, ¿verdad? Porque la Biblia no habla de su niñez ni nada de eso, pero nosotros podemos decir si era una persona normal, pues también a lo mejor como niño tuvo errores. Pero el susto que le metió a sus papás. Exacto, ¿verdad? Que se desapareció, ¿verdad? Sí. Así es, ¿no? Entonces, dice, si esto es cierto en el caso de Juan, también lo era en el de Jesús, que vivió conforme al Espíritu durante los primeros años tranquilos que pasó en Nazaret. Se sometió a sus padres, fíjense, se crió en una carpintería aprendiendo el oficio, y a pesar de que en estos tiempos no se produjeron acontecimientos notables en su vida y de que su vida fue una vida de lo más corriente en un pueblecito, no hay la menor duda de que Jesús vivió el poder del Espíritu en su vida. ¿Sí? Entonces ahí no deja ver que pues fue obediente. Entonces, aquí hay una pregunta importante. Dice, ¿qué es lo que sucede al venir sobre el Espíritu en forma de paloma? ¿Qué es lo que sucede al venir el Espíritu en forma de paloma? Pues la respuesta es que la está siendo dada una nueva manifestación del Espíritu. O sea, le está siendo dada, o al Señor Jesús fue dado, una nueva manifestación del Espíritu, porque él ya lo tenía. Entonces, dice, en términos, pero de poder. En términos de poder. Para usar el lenguaje de las Escrituras. En ese momento Jesús fue ungido por el Espíritu. ¿Sí?
Sabemos que nosotros si nos vamos al Antiguo Testamento, cómo eran ungidos los profetas, todos ellos, cómo eran ungidos. Derramaban aceite sobre la cabeza. Así es, ¿no?